Hola amigos, les saluda Pedro Tarquis y damos como cada semana la bienvenida a César Vidal, en esta ocasión desde Miami. Muy bienvenido, César. Bueno, muy bienvenido y con una tormenta tremenda que esperemos que respete la entrevista, que no es nada seguro, ¿eh? Sí, vamos a intentarlo. Quería comentar, sobre todo centrándonos en principio en lo que es la serie de Chosen, Los Elegidos, que ha tenido un gran impacto en toda Hispanoamérica y, por supuesto, en Estados Unidos. ¿Cuál sería un poco tu primer análisis de la influencia o hasta qué punto está llegando a la sociedad esta serie y qué valoras de su contenido? Bueno, vamos a ver, yo no soy un fan de esta serie. Creo que es como ha pasado con buena parte de series y de películas de contenido cristiano, se produce una adaptación para gusto de los consumidores y en ese sentido, aunque no cabe la menor duda de que la figura de Jesús sigue planteando interés y el cristianismo primitivo sigue planteando interés, al mismo tiempo, yo tengo una sensación bastante amarga, me deja muy mal sabor de boca el ver que cualquier cosa que tú hagas que la gente se trague relacionada con Jesús o con los primeros cristianos, pues la deglute sin que haya más. Ese sería el primer problema. Por citarte un caso, te puedo comentar una vez, después de una conferencia, que una señora me preguntó muy interesada por Susana, la hermana de Pablo, que qué había sido de ella. Bueno, nadie sabe cómo se llamaba la hermana de Pablo, sabemos que hay una referencia a un sobrino de Pablo, etcétera, en el libro de los Hechos, pero evidentemente esta señora había visto, había leído algo donde se llamaba Susana y tenía mucho interés en ver qué pasaba con un personaje que era realmente de ficción, tal y como aparecía en el medio que lo había visto. Este es el elemento que a mí personalmente me preocupa más. Es decir, por un lado me parece positivo que la gente tenga interés en conocer más de Jesús, en conocer más de la Biblia, en conocer más de los primeros cristianos, pero luego me resulta bastante desagradable ver que hay mucho de imaginación, que además se adapta a situaciones modernas y actuales. Y sobre todo me desagrada que al final el mensaje queda muy diluido. Yo recuerdo la última película que yo vi sobre Jesús hace quizá 5 o 6 años, que además me invitaron al preestreno, que se supone que era una película, bueno, cristiana, etcétera, etcétera. Bueno, tú veías la película, salías del cine y decías, alguien que no conozca bien los evangelios, realmente por lo que ha visto en el cine, ni se ha enterado de quién era Jesús, ni se ha enterado de lo que predicó Jesús, ni se ha enterado de hasta qué punto el mensaje de Jesús afecta a su vida, ¿no? Y eso personalmente lo he visto en las últimas series sobre la Biblia, lo he visto en las últimas películas sobre Jesús y en muchos casos es una adaptación de los usos y costumbres actuales más que mostrar lo que verdaderamente fue la vida de Jesús y de sus primeros discípulos. Sin embargo, vamos, no sé si estarás de acuerdo conmigo, es necesario el estar en lo que podemos llamar batalla cultural, ¿no? Frente a toda la mercadotecnia de, bueno, cantidad de películas de valores totalmente depravados en muchas ocasiones, la necesidad de estar presente y ofrecer un contenido de calidad. No sé si tú ves No, alguna producción. eso no tiene discusión alguna. El problema es que buena parte de las denominadas producciones cristianas son tremendamente light. O sea, vamos a ver, viviendo en Estados Unidos, además, es que es difícil que te escapes de ellas. Y entonces, cuando las ves, en términos generales, el mensaje es tremendamente light, es decir, consiguen apelar a determinadas cuestiones que tienen mucho que ver con la cultura dominante en Estados Unidos, pero que en absoluto tienen por qué identificarse con la Biblia, a veces sí, a veces en absoluto, y luego junto con eso, además el mensaje es un mensaje que dices, bueno, ha quedado tan diluido que yo que soy creyente, más o menos me imagino por dónde se supone que va el mensaje, pero insisto, para aquella persona que no tiene un conocimiento de la Biblia, que no se mueve en ese mundo, etcétera,
pues realmente el mensaje queda tan diluido que es muy posible que no le llegue ningún mensaje. A lo mejor, bueno, sí, que es una película que ensalza valores familiares, que finalmente mamá no se va de casa o cosas de ese tipo, que está bien. Pero quiero decir que realmente mucho del cine y de la televisión cristiana actual no tiene prácticamente nada de cine ni de televisión cristiana, o sea, tengo que decirlo. Tiene muy poco, tiene unas pinceladas culturales, pero en absoluto presenta un mensaje que sea positivo. Esa es una cuestión. Luego otra cuestión es que efectivamente se ha ido abandonando desde hace décadas, bueno, no solo la batalla cultural, yo creo que se ha ido abandonando casi todo. Y se ha ido abandonando casi todo pues muchas veces porque se está más cómodo con la sal metida en el salero y se está más cómodo en el gueto, pero también a veces pues porque se tiene una teología que lleva a no salir hacia afuera. Es decir, por ejemplo, una teología que considera que efectivamente en cualquier momento se puede producir el arrebatamiento y además cada dos por tres, cada vez que hay un lío en Oriente Medio, pues aparece el que te dice que va a ser ya. Evidentemente no es una teología de sembrar para mañana, no es una teología de construir para mañana, no es una teología de pensar en la generación siguiente. Y claro, lógicamente, así hemos perdido un par de generaciones de la manera más tranquila, como mínimo. Y eso significa que la batalla cultural no solo es que no se ha dado, sino que ha habido un abandono claro de la educación, de la judicatura, de la política, de muchísimas actividades donde tendría que haber una presencia de sal y luz de los cristianos, pues realmente esa presencia ha desaparecido. Esa presencia ha vuelto a aparecer en los últimos años porque la presión es tan grande que finalmente, aunque estéis convencidos de que el arrebatamiento puede ser la semana que viene, la mayoría se da cuenta de que tiene que reaccionar, porque tiene hijos, porque tiene gente de su iglesia, porque vive en un ambiente donde la presión es innegable. Pero ha sido casi como despertar a la gente a empujones, no porque se haya planteado ni mucho menos un ser sal y luz en todos los sectores de la sociedad. Y creo que ese es un pecado muy grave del que hay que arrepentirse porque es un pecado que se ha perpetrado de manera insistente en las últimas décadas. Entonces, ahora, forzados, deprisa, corriendo como se puede, a veces obteniendo grandes éxitos, también hay que decirlo, se da eso que le ha dado por llamar la batalla cultural, ¿no? Que para mí es mucho más que una batalla cultural e implica también una batalla espiritual, pero yo Mm, comprendo que los que siguen una línea secular prefieren hablar de una batalla cultural porque lo ven única y exclusivamente en términos políticos y económicos. Bien, puesto que hay que darse esa batalla, la apellidemos como la apellidemos, evidentemente hay que hacerlo de una manera que no sea adaptarse a la sociedad en la que vives para que el producto pues más o menos lo traguen y salgan más o menos satisfechos porque no les ofende, sino que realmente se trata de presentar las cosas como son. Y este es uno de los grandes problemas. Yo conozco algunos de los personajes de más éxito religioso en Estados Unidos, lo son porque son gente que no dice nada que interpele, ni desafíe, ni cuestione la cultura dominante. Y ujú, que cualquiera que lo ve se queda satisfecho y contento, porque en realidad lo que busca es que te sientas bien, que te encuentres mejor, etcétera, etcétera. Lo cual, dicho sea de paso, no es precisamente muy cristiano, ujú, dicho sea de paso. Y entonces el temor que yo tengo, pero fundamentalmente porque he debido de ver casi todas las películas cristianas y las series cristianas de los últimos 15 años, es que son tremendamente ligeras, tremendamente lights, tremendamente superficiales y a veces incluso hasta hacen concesiones al mundo en el que se vive. Por ejemplo, yo no tengo nada de racista, pero representar a Sansón como un negro porque hay que tener una cuota negra en una serie de televisión sobre la Biblia me parece una ridiculez. Por un lado me parece ridículo, porque evidentemente Sansón no era negro. Si lo hubieran sacado como chino me parecería igual de ridículo. Pero aparte de parecerme ridículo, es que indica hasta qué punto hay una predisposición a inclinarse, una predisposición a rendirse, una predisposición a moldarse a los factores culturales de alrededor. Y además
que ni siquiera son los factores culturales de todo el mundo, son fundamentalmente los factores culturales de la sociedad americana que no está pasando por sus mejores momentos, todo hay que Mm. decirlo también. Y claro, eso se traslada a Hispanoamérica, eso se traslada en menor medida a Europa y yo no estoy muy seguro de que haga un gran favor. Sí lo haría si efectivamente el mensaje fuera claro, si el mensaje fuera contundente, si se apegara a las escrituras, yo creo que entonces haría un gran servicio, ¿no? Ujú. Cuando lo que recortas es una realidad que es muy americana, o sea, vas viendo los datos y dices, bueno, esto se le ha ocurrido a alguien de Minnesota, de Nueva York o algo así, o de California, porque esto es muy, muy americano y se da de bofetadas con lo que son los tiempos de la Biblia, pues yo creo que se hace un flaco favor y creo que además hay mucha gente a la que se induce a equivocarse. Sí, en esta batalla cultural, espiritual, vamos a llamarla, ampliando el cine, yo qué sé, la novela, el arte, la música, ¿hay algo que tú rescatarías en cuanto a que de alguna forma influya y transmita de forma clara el mensaje y que llegue a la gente que no es creyente? Yo creo que todos los géneros y todas las artes que has mencionado hay que rescatarlos. Es decir, es que es algo que debería de estar ahí, debería de estar ahí. Pero volvemos a lo mismo. Si yo me pongo a mirar, por ejemplo, la novela cristiana, por llamarla de alguna manera, hoy en día en su mayoría, en muchos casos no tiene nada de cristiana. Es decir, es una novela mejor o peor escrita, ¿eh? Con temas más o menos interesantes, pero que puedas decir que encierra, eh, sin un mensaje cristiano, por lo menos las semillas para que en algún momento reflexiones sobre un mensaje cristiano, eso es muy excepcional. Mm. Realmente es muy excepcional y es lamentable porque hay toda una herencia de novelas cristianas verdaderamente sensacional, pero se ha ido también diluyendo todo mucho. Al final, resulta que una novela cristiana pues puede ser una novelita rosa de amor en que a lo mejor los dos protagonistas son creyentes. Bueno, no está mal, o sea, puestos a leer novelas rosas, más vale que leas esas que no otras, pero no puedes decir que sean novelas donde se realice una crítica de la sociedad, se aprovechen elementos narrativos para llevar a una reflexión cristiana, etcétera. Eso es muy raro y es muy triste. En el caso de la música, vamos a ver, una de las bellas artes que a mí siempre me ha seducido desde que era muy niño es la música y sigo siendo un melómano absolutamente incorregible. Bueno, pues la música cristiana, con las excepciones que se quieran, la música cristiana de este siglo es horrenda en términos generales. O sea, y en términos comparativos. Es decir, si la comparas con música cristiana clásica, no voy a decir la Pasión según San Mateo de Juan Sebastián Bach, porque evidentemente eso ya es pedirle peras al olmo, pero simplemente si tú comparas las letras de canciones cristianas clásicas, la melodía, etcétera, con muchísimo de lo que ahora puedes encontrar en la iglesia, pues ahí hay una distancia abismal, abismal. Ujú. Y a mí me preocupa desde hace décadas la inmensa superficialidad de la mayoría de las letras de canciones cristianas. No voy a hablar de la música, que es horrible. Sé que hay excepciones que son notables y son respetables y tenemos que dar gracias a Dios por ello. Pero la verdad es que la música cristiana ahora mismo es muchísimo peor que la música de hace 40 o 50 años. Y vamos, eso cualquiera que haya vivido o haya escuchado ese tipo de música, pues realmente lo sabe. Y podríamos entrar en el terreno de la poesía, como podríamos entrar en otros terrenos. Yo creo que igual que se ha ido produciendo una degradación del arte en el mundo secular, desgraciadamente en el mundo cristiano también se ha ido produciendo una degradación del arte, entre otras cosas porque muchas veces los artistas han considerado que les venía muy bien comercialmente aceptar esa degradación
Yo conozco compositores que podrían componer grandes piezas musicales y que lo han hecho en un momento determinado y finalmente se han dejado llevar por lo fácil, porque, hombre, porque el reggaetón o la salsa o cualquiera de estos ritmos caribeños resulta que divierte mucho más a una audiencia masiva. O gente que ha compuesto letras de canciones que eran verdaderamente inspiradoras y que en un momento determinado prefieren escribir otro tipo de canción, porque bueno, todo el mundo se siente a gusto y de la misma manera que te puede aceptar un auditorio que sea evangélico, pues también te va a invitar un auditorio católico, porque en última instancia no dices nada que cuestione absolutamente nada, ¿no? Dices superficialidades. Y yo que creo que además Jesús lo definió muy claramente, los que seguimos a Jesús tenemos que ser sal y luz y tenemos que aceptar que ser sal y luz tiene sus riesgos y tiene sus tributos, creo que tenemos que hacerlo de una manera realmente muy importante en áreas de la sociedad que hemos abandonado en las últimas décadas. Mm. Es decir, que por ejemplo en Estados Unidos el Tribunal Supremo no tenga un solo evangélico y esté repartido entre católicos y judíos, dice bastante poco bueno de cómo se han movido esas iglesias evangélicas en las últimas décadas. Por citar un ejemplo que va más allá del arte, ¿no? Pero podría decir lo mismo del campo de la literatura, de la música, etcétera, etcétera. Y tengo que decir que ha habido épocas en que efectivamente los escritores, los compositores, los arquitectos, los pintores evangélicos han sido absolutamente punteros y de primerísima fila. Y sin embargo, ha habido un momento en que resulta mejor vender CDs a todo el mundo, aunque al final no digan casi nada, a, por el contrario, plantear una música que además de ser hermosa, tenga también un hermoso contenido espiritual. Bueno, el que te escuche podrá decir, bueno, que es una postura crítica, pero la realidad, y esto no lo digo por halagarte, que tú has publicado muchos libros que han sido éxito de ventas, muchos de ellos premiados, con un claro contenido relacionado con el Evangelio. Me viene a la mente, pues, Más que un rabino, Pablo el judío de Tarso, la vida de Oseas, en fin. ¿Tienes algo preparado para seguir en esa línea? ¿Te queda tiempo para continuar? Sí, 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 estoy ahora escribiendo el último volumen de esa historia del cristianismo primitivo que empezó con Más que un rabino, que siguió con Apóstol para las Naciones, los primeros cristianos y Pedro el Galileo, y el último va a ser sobre Juan y su obra y se titula El discípulo amado. Claro que se puede escribir eso, pero se puede escribir ficción. Yo acabo de Mm. entregar una novela de ficción que es clarísima su cosmovisión cristiana hace cosa de un par de meses y ahora mismo estoy metido con otra, también en esa misma línea. O sea, Mm. claro que es posible, lo que pasa que depende de lo que quieras hacer. Mm. Entonces, el problema es que hay una tendencia muy, muy extendida, desgraciadamente, a echarle agua al vino, a aguar el mensaje, porque así se llega a más gente y uno es más popular, uno gana más dinero, uno es más conocido. Y a mí personalmente me parece que esa es una opción que no es aceptable. Es decir, si yo, que en última instancia, llevo escribiendo de manera profesional desde finales de los años 80. Es decir, yo he echado muchas décadas en escribir, ¿no? Y de hecho sigo escribiendo. Es algo que no dejo de hacer a pesar de todo el tiempo que me ocupa la radio y la televisión. Y efectivamente yo veo que no se pueden hacer concesiones, aunque eso implique costes. Yo creo que sinceramente esa es la posición que hay que seguir. No se trata de ser un extremista, un fanático, algo de ese tipo. Es que no se pueden hacer concesiones. Y Mm. cuando desgraciadamente gente que tiene un talento artístico, literario, en fin, artesanal, ¿no? Incluso, en lugar de mantenerse en esa integridad, pues se dedica a hacer concesiones, evidentemente eso tiene muy malas consecuencias. Es decir, que un creyente, por ejemplo, pueda escribir guiones de series de televisión o de cine, donde el mensaje que se da es un mensaje absolutamente contrario a los principios del Evangelio,
Bueno, pues yo no digo que no te reporte ingresos económicos interesantes, pero Mm, seguramente será así. Pero evidentemente me parece que no es el servicio que hay que rendir a la sociedad, ni el que el Señor espera que rindas a la sociedad. O sea, ujú, me parece así de claro, aunque luego, en fin, José de Segovia solía decir que la literatura no era cristiana o no cristiana, que era buena o mala. mm. Yo eso lo discuto mucho. Yo creo que hay literatura cristiana y no cristiana, y tanto en una como en otra, la hay buena y la hay mala. Y yo, particularmente, por ejemplo, en el campo de la literatura, pues soy partidario de esa literatura que es buena, Ujú. y en el campo de la música y en el campo de otras artes. Pues nada, quedamos el mensaje, imagino, el mensaje final es que hay que tener una integridad absoluta, no solamente en nuestra vida y en nuestra ética de conducta, sino también en aquello que hacemos y no procurar no ofender, pero que si hay que ofender, por defender la verdad, tampoco que eso nos detenga. Vamos a ver, estos días estoy reestudiando por enésima vez, ¿no? Pues lo he estudiado muchas veces, he enseñado sobre ello. Estoy reestudiando Jeremías, ¿no? No me parece que sus mensajes fueran simpáticos, tolerantes y agradables. Mm, No me parece que lo azotaran, lo pusieran en un cepo, en un caso determinado, lo echaran en una cisterna de lodo, porque es que decía cosas muy simpáticas y muy agradables y muy tolerantes. Jeremías decía lo que tenía que decir, como lo dijo en su día Jesús y como lo dijo Pablo. Y eso a veces provoca que la gente reaccione con violencia. Jesús intentaron matarlo varias veces antes de crucificarlo. A Pablo lo agredieron muchas veces, una vez lo apedrearon y lo dejaron como por muerto, aunque afortunadamente no estaba muerto. Es el testimonio de muchos. Pero junto con eso, nadie puede negar que tanto Jesús como Pablo, como los profetas, también tocaron el corazón de la gente. Lo que es imposible es tocar el corazón de la gente como Dios quiere si decides que el mensaje que Dios te da, pues lo vas a adaptar, lo vas a aguar y al final se queda en algo que se parece poco o nada a ese mensaje. queda claro. Gracias por todo este análisis. Ya, como siempre, al acabar, ¿quieres añadir o poner un punto final que consideres oportuno? Bueno, mira, yo creo, lo he dicho en otras ocasiones y no me canso de repetirlo, que la definición que Jesús da en Mateo 5 de sus seguidores es la definición de que son la sal de la tierra y la luz del mundo. Y no hay otra sal para evitar que la sociedad se descomponga y no hay otra luz que pueda iluminar las tinieblas del mundo en el que vivimos. Y que hay que ser sal y luz, ese es nuestro llamamiento. Cuando se olvida eso y se sustituye por otras cosas, pues evidentemente no solamente no agradamos al Señor, sino que tampoco cumplimos con el deber que tenemos hacia nuestros semejantes. Pues nada, que no hay sucedáneos del Evangelio, ¿no? Como lo No hay lo hay. en los alimentos muchas veces. Pues muchas gracias. Gracias a ustedes también por escucharnos hasta aquí. Y se despide Pedro Tarqui deseando que nos acompañe la próxima semana y sobre todo que Dios les bendiga.